¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más. En esta ocasión nos vamos a ir con algo de Games Workshop para Warhammer Age of Sigmar. Un reporte de la tercera edición de Age of Sigmar entre los Slaves to Darkness estrenando su libro, su Battle Tome contra la Nighthound. Con 1200 puntos de ejército hemos titulado este escenario Batalla de Ilos. Una pequeña zona de devastación dentro de Thondia. Estaremos jugando un escenario competitivo, el de Frontal Assault, con modificaciones porque no son 3 marcadores de objetivo, son 5 marcadores de objetivo. Y en la zona de despliegues a 12 pulgadas de distancia de las bandas largas de la mesa. Ganan puntos de victoria de acuerdo a las siguientes condiciones. Primero, ganas un punto de victoria si controlas por lo menos un marcador objetivo. Ganas un punto de victoria adicional si controlas 2 o más marcadores de objetivo. Y ganas un punto de victoria adicional si controlas más objetivos que tu oponente al final de tu turno. Además, por Grand Strategy ganas 3 puntos de victoria al final del juego y 2 puntos de victoria si logras conseguir tu Battle Strategy, tus estrategias de batalla. Vamos entonces a ver los ejércitos, comenzando con las fuerzas de Slaves to Darkness que traigo yo a la batalla en esta ocasión. 1200 puntos al frente del ejército tenemos a Reikiria, alias La Estopa. Esta muchacha es una Sorcerer Lord del Caos. Su máximo sueño es convertirse en un príncipe demonio, que de hecho traemos también uno a la batalla, lo podemos ver acá atrás, tal cual como lo vemos con la espada en mano y enfrente. Adelante tenemos unos Ogroid Therions. Esto de trío trae también espadas, los Falcons y escudos, más aparte estandarte. Una escuadra de 5 de los Chosen del Caos, también con estandarte e instrumento. Y una escuadra de Warriors, 10 de estos jóvenes también con su estandarte, estos no traen instrumento. Atrás podemos ver la caballería, 5 de estos Knights del Caos. Y por cierto, la escuadra de los Chosen tienen el Dread Banner. Todo el ejército es Undivided, Chaos Undivided, y nuestra comandante Reikiria tiene Arc Sorcerer como su habilidad de mando. Además somos parte del Host of the Ever Chosen, señores, así es que nuestros Chosen y nuestros Warriors tienen ciertas ventajas, además de los Knights. Vámonos entonces con la Nighthound, que lo trae Laura en esta ocasión estrenando fantasmas. Evidentemente muchos más cuerpos en la mesa y el doble de unidades, de hecho, de las que yo tengo actualmente en el campo de batalla con mis fuerzas de Slaves to Darkness. Al frente del ejército tenemos a un Knight of Shrouds en su corcel eterno. Este muchacho era conocido antes con el nombre de Bonifacio Brian Arquímedes I, ahora es simplemente el corcel oscuro. Viene acompañado de 2 Dreadblade Horrors, cada uno de ellos es una unidad independiente. Tenemos Chain Rasp como unidad básica de infantería. Estos muchachos son 20 en ese grupo. Un Spirit Torment atrás para poder atormentar esos espíritus. Un Guardian of Souls, un guardián de las almas como hechicero principal. 2 escuadras de Stalkers, 4 de ellos en cada una de estas escuadras, como infanterías de movilidad rápida y además para marcar objetivos especiales. También tenemos una unidad de Mirmon Banshees, 4 también en cada una de estas escuadras. Un Lord Executioner atrás. Y finalmente Spirit Torments, 3 de estas bases con espíritus atormentadores. Para cerrar la lista, la última escuadra es Blade Gaze Revenants, 10 de estos chicos, porque a final de cuentas es temático. Laura estará jugando con Scarlet Doom, por lo tanto los Blade Gaze tienen beneficios. Su habilidad de mando, Terrifying Entity. De esta manera, ampliando su rango de 3 pulgadas a 6 pulgadas para los chequeos de terror. En este caso no puedo utilizar habilidades de mando si estoy en combate con estas criaturas, para poder modificar o en dado caso pasar mis chequeos de moral. Ya está el despliegue, señores, las fuerzas justo en línea para poder lanzarse a la carrera y enfrentar al enemigo. Ambos ejércitos tienen la peculiaridad de no tener ataques a rango realmente fuera de los hechizos, así es que esto se va a volver definitivamente un escenario muy costoso en vidas, muy sangriento. Todo se va a tener que resolver en enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Reikiria lo sabe y también Bonifacio Brian Arquímedes I también lo sabe. El Valle de Ilios es la última frontera, el único paso que hay entre los territorios de Thondia, donde las fuerzas del caos esperan poder cruzar y conectar las dos costas, pero esta fuerte oposición de espíritus de la Nighthound tiene planes mucho más siniestros. El viento sopla con un aroma fétido, las fuerzas del caos no saben si vienen de sus propias filas o de las filas opuestas, las que están del otro lado del campo de batalla. El juego es a 5 turnos, pero decidimos de hecho jugarlo nada más a 4 turnos, de todas maneras se va a resolver todo en golpes. Mi gran estrategia, traer ruina a los reinos, señores.
señores. A final de cuentas tengo que usar cuando menos 4 Battle Tactics y de hecho estas tienen que ser todas de mi códex o de mi libro. La gran estrategia de Laura, de la Nighthound, es desmantelar al valiente. A final de cuentas lo que tiene que seleccionar es la unidad que tenga más valentía, que en este caso es el príncipe demonio, de mi ejército y marcarla como objetivo. Tiene que haber sido eliminada antes de que acabe el juego. Además, Laura selecciona 3 unidades de su línea. Ahora los puede quitar de la mesa. Van a ser los Blade Geist y también las 2 unidades de Stalkers. Y las saca de su despliegue inicial. Van a quedar en reservas. Van a poder entrar a más de 9 pulgadas de distancia de cualquier unidad de mi ejército al final de cada una de las fases de movimiento, incluyendo la primera, señores. Tiramos iniciativa y en este caso Laura me vence y ella declara que yo vaya primero. Es buena opción dado que mis fuerzas están acostumbradas a pegarle a todo de cerquita, nada de lejos. Slaves to Darkness, turno 1. Y como es costumbre, el turno 1 va a ser principalmente movimientos, no creo que veamos nada de acción, pero mi principal tiempo va a ser dedicado a esta primera fase, la fase de héroe. Tenemos 2 puntos de mando, en mi caso Laura tiene 3 para su Nighthound. Mi primera táctica de batalla va a ser Lust for Power, lujuria por el poder. Seleccionamos un héroe, en este caso a Reikiria misma, mi comandante, mi general, y ella tiene, como para poder lograr esta táctica, que tirar en la tabla del Ojo de los Dioses. Y precisamente vamos a utilizar el hechizo para poder hacer una tirada en esta tabla con 2 dados. Podemos repetir unos, por cierto, y es un doble 2. Vamos a checar el resultado en la tabla. Flamas del caos. Una corona de flamas se forma en su cabeza y este es su gran beneficio en esta tabla. Y con eso vamos a lograr nuestra táctica de batalla de este turno, ganando así 2 puntos de victoria. Vamos entonces a la fase de movimiento. Vamos a utilizar la primera orden de At the Double para que la caballería se pueda mover como si hubiera tirado un 6 en su tirada para correr. Además, movemos adelante a los Theridons, lo suficiente para que puedan capturar uno de los marcadores de objetivo. Sí corrieron, al igual que la caballería, el príncipe demonio y también los Warriors, los guerreros del caos. Los Chosen también maniobran por un flanco para capturar otro de los objetivos. En total ya tenemos 3 de estos marcadores. Y naturalmente Reikiria está atrás, saboreando ese aroma a victoria que se puede percibir en el aire. Movimientos ambiciosos para un turno 1, pero mi ejército está buscando entrar en combate lo más pronto posible y a final de cuentas capturar esos objetivos. Tenemos 3 de estos marcadores en nuestra posición, lo cual nos va a dar 3 puntos de victoria en total, más aparte 2 por nuestra estrategia básica, nuestro Battle Tactic, que a final de cuentas es lograda. Nos vamos con 5 puntos de victoria y pasamos así al turno 1 de la Nighthound. Con cierta ventaja, las fuerzas ahora de la Nighthound tienen mejores posibilidades de lograr esos asaltos. Es cuestión de elegir qué va a atacar a qué. Laura elige la táctica de batalla de Tides of Terror. Tiene que tener 2 unidades aliadas de ella, pues, en contacto de base con una unidad enemiga a media pulgada de distancia. Su Guardian of Souls utiliza Shade Mist como hechizo para beneficiar a los Chain Rasp, a la horda de los cadeneros. Hace una excelente tirada de 9, sin embargo yo voy a intentar negarlo. Estoy a 30 pulgadas de distancia y saco doble 6. Mejor que esto no se puede, señores, su hechizo es negado. Esto es como ir al kindergarten, señores. Laura entonces mueve en su fase de movimiento todo adelante para capturar los objetivos que están en su zona de despliegue y se perfila con movimientos sencillos pero amenazadores frente a mi príncipe demonio, mi caballería y mis guerreros del caos. Laura mueve también por el flanco izquierdo a sus Banshees y a uno de los Dreadblade Horrors, que van a tomar control de uno de los marcadores de objetivos de ese lado. De esta manera, controlando ya 2 de ellos. Además, 2 de sus unidades entran en reservas, entrando por atrás los Blade Gate Revenants y además los Stalkers. La otra unidad de Stalkers todavía permanece fuera de la mesa. Con eso, señores, las cartas están en la mesa y también los dados están a punto de tirarse para definir el destino de mis fuerzas del caos y también de esos espectros que tenemos enfrente. Un instante de silencio para recordar a todos aquellos que van a caer en este enfrentamiento. Laura decide gastar un punto de mando para asegurar una de sus cargas, cuando van a repetir esos dados con una orden de mando, y los Dreadblade Horrors pueden repetir esta misma orden, haciendo lo mismo con los Banshees de este lado y también para los Spirit Hosts del otro lado. Y ahora sí, señores, comienza Laura con la distancia más larga y una exitosa tirada de 9 apenas necesaria para que los Blade Gate Revenants lleguen a su enfrentamiento. Además, tiene los beneficios de Stun y de Shriek en esta carga.
Esta es una tabla de olas de terror que la Nighthound tira cada que tiene una distancia de carga. Ese número que tiras en los dados se compara en la tabla y son beneficios que adquieres. La Chainrasp Horde también hace una carga exitosa. Laura de todas maneras decide repetir el 1 y lo mejora a un 2, digamos se va al doble, para 7. El 7 es a final de cuentas un Shriek nada más, que es bastante bueno porque les va a restar 1 a las tiradas a pegar de esa unidad enemiga cuando nos quiera pegar. Y ahora los Dreadblade Horrors. Este muchacho va a intentar una carga afortunadamente exitosa y es al Príncipe Demonio. Laura lo quiere inutilizar, lo quiere dejar imposibilitado de que pueda participar en el enfrentamiento con la Chainrasp Horde. Una excelente tirada para el Knight of Shrouds también y una tirada fallada lamentablemente para el Spirit Torment. Ese no se va a poder incorporar a la batalla. Hubiera sido genial que hubiera estado ahí. Bueno, no para mí, sino para Laura. Los Spirit Hosts también fallan en su distancia, pero Laura puede repetir esas distancias y lo consigue con un 8. De esa manera trabando también a los Guerreros del Caos por adelante. Solo faltan estos, los Banshees y el Dreadblade Horror de este lado. Los Banshees fallan en su carga. Afortunadamente lo pueden repetir y con un 10 se quedan cortos por 1 pulgada, señores. Necesitaban una más. Lástima. Los Stalkers en el flanco izquierdo y por atrás quieren pegarle a mis Guerreros del Caos. Y ahí está la tirada. Y nuevamente un 9, señores. Lo necesario para poder incorporarse al enfrentamiento. Rhaekiria voltea en todas direcciones, viéndose envuelta en estos Blade Gaze Revenants, que son los primeros que van a atacar. Estamos rodeados, grita a sus compañeros, con cierto temor y voz quebrada en su voz, que normalmente es seductora, es sexy. Y de esa manera perdemos a 2 de nuestros jinetes, no, a 1 de nuestros jinetes y otro más resulta herido. En ese momento recordamos que estos chicos de la Blade Gaze Revenants tienen además ataques mortales cuando ataquen con 6, así es que 3 heridas adicionales al momento de cargar. Y eso significa que otro jinete más va a caer y las 2 heridas que quedaban se quedan con otro jinete. Sobreviven 3 de ellos. Ahora sí, los Blade Gaze Revenants, por cierto, hacen sus ataques pertinentes contra Rhaekiria misma. A final de cuentas voy a sufrir 5 posibles heridas. Paso una de ellas, la de salvación nada más. Voy a sufrir 4 puntos de daño. Estamos muy cerca, al borde de la muerte y muy lejos de alcanzar nuestro destino de volvernos Príncipe Demonio. Y hablando de Príncipe Demonio, este muchacho se va a activar ahora utilizando ataques de su espada. Es mi turno y 4 de ellos van a impactar de 3 para arriba y ahora finalmente 2 de ellos van a causar heridas. Laura falla salvaciones con doble 1 y cada uno de ellos va a hacer un dado de 3 de puntos de daño. A final de cuentas son 5 daños que recibe el Knight of Shrouds, el mismísimo general de las fuerzas de estos Nighthound. Además vamos a utilizar nuestras pisadas con espolones. Consiguiendo 3 de estos impactos, Laura no consigue salvar ni uno solo de ellos. Considera incluso utilizar la habilidad de los Spirit Torment para recibir esos daños, pero hubiera sido suficiente incluso para matar con un solo fallo que tenga en esas tiradas, no nada más al Knight of Shrouds, que sí termina cayendo en la batalla, sino también a los Spirit Torments. Los Spirit Torments, por cierto, hacen ahora sus ataques contra los Guerreros del Caos, envolviendo en un baile de la muerte y de pánico a mis hombres, a final de cuentas atormentados por visiones de muerte y destrucción. Sí sufro 2 bajas. Mis caballeros se activan ahora, mis jinetes con las lanzas primero, tratando de impactar a esos Chainrasp. La tarea no es fácil porque además estamos penalizados en -1, pero a final de cuentas logramos eliminar a 3 de ellos. El que está atrás tiene un flail, esta cosa en cadenas. También intenta pegarle, pero a los Blade Gaze Revenants, nada más consiguiendo 3 impactos. Y eso es cuando menos suficiente para eliminar a 2 de estos jóvenes. Un término muy suelto a final de cuentas porque el más joven de ellos murió hace 1200 años. Ahora son los espolones, señores. Los caballos también hacen de las suyas, nos hacen 2 daños los cuales salvamos sin ningún problema. Es turno de Laura y decide atacar con los Stalkers al reverso, al trasero de mis Guerreros del Caos, consiguiendo nada más 2 impactos, los cuales no consigo salvar y de esa manera voy a terminar perdiendo a 2 jóvenes. Exactos los puntos que necesitaba para poder eliminar a mis guerreros. Y ahora es turno de mis guerreros antes de que les pase algo peor. Los muchachos van a hacer sus ataques precisamente contra los Stalkers y a final de cuentas pego de 3 para arriba y ahora para tiradas de herir consigo 4 daños. Estamos utilizando espadas, armas de mano sencillas y tranquilas. Laura termina perdiendo a 3 de sus Stalkers en ese enfrentamiento, una mala negociación podríamos decir.
muy común en ese choque de armas oxidadas por parte de los espectros y nuestras armas demoníacas. Ahora atacamos nuestros guerreros del caos contra los Spirit Torments, el resto del grupo, y a final de cuentas consigo 5 impactos. Laura hace sus tiradas de salvación, lamentablemente no es suficiente, pierde a uno de sus grupos de espectros atormentadores y otro de ellos recibe 2 puntos de daño. Este choque de armas ha mermado bastante a mis fuerzas, particularmente la caballería, que ahora se ve envuelta en esta horda de Chain Rasp, estos espectros cargando cadenas, rodean a mis hombres, golpeándoles hasta por debajo y tirando un montón de dados, la verdad. Pegan de 4 para arriba y llenan de 3 para arriba, dado que cargaron mis tiradas de salvación son suficientes para eliminar a los últimos 3 jinetes de la escuadra, barriendo así la primera escuadra completa de mis fuerzas, y una bastante costosa y de la cual tenía, bastante esperanza, sobre todo por la movilidad que podían tener comparado con el resto del ejército, que es más lento. Laura, por cierto, ahora decide activar a su Dreadblade Horror, atacando a un príncipe demonio. 3 impactos bastante buenos, intentos salvaciones, fallo 2 de ellos, lamentablemente. 2 daños de cada uno de estos impactos, termino sufriendo 4 daños. Tenemos que hacer ahora los chequeos de Battle Shock, los chequeos de moral. Laura realmente ni para qué los tira, pero bueno, a final de cuentas los tira y no sufre ni una sola baja. Yo sí, lamentablemente, con un 6 en mi escuadra de guerreros del caos termino perdiendo a otro muchacho. Me quedan 7 en ese grupo. Y de esa manera mi príncipe demonio está comprometido. Y no porque lo quieran cazar, sino porque sí, efectivamente lo quieren eliminar. Laura completa su Battle Tactic, es decir, 2 de sus unidades están prácticamente pegadas. Hacemos nuevo chequeo de moral. Ella se vaya con 5 puntos de victoria en ese empate de iniciativa, lo cual me lleva a mí a tomar el turno inicial, el turno 2 de los Slaves to Darkness. Buenas noticias, por lo menos. Mi príncipe demonio logró vencer a un héroe en combate, y no nada más eso, sino al general. Así es que hacemos un chequeo en la tirada de los ojos de los dioses, y a final de cuentas tiramos dados, quitamos el más bajo en dado caso y tenemos apoteosis. Es decir, podemos elegir cualquier cosa y utilizamos Slaughter Strength, ganando Ren de 1, es decir, ya sería menos 3 me parece, la espada que está utilizando. El Battle Tactic para este turno, Enthrall of Chaos, es decir, tomamos control de un objetivo y tenemos que dejarlo libre de unidades enemigas al final de ese turno, 12 pulgadas de distancia. El hechizo de Reikiri en este turno, Demonic Power, para beneficiar a estos muchachos, pero antes la orden de Heroic Recovery, es decir, nos vamos a intentar recuperar esas heridas, tenemos que sacar menos de nuestro Bravery, y ahí está afortunadamente exitoso, y de esa manera vamos a recuperar un dado de 3 puntos de daño. En este caso vamos a quitar 2 de sus 4 marcadores de daño, los vamos a necesitar. Y ahora sí, señores, después de pagar nuestro costo, vamos a intentar traer de regreso a 3 de los hombres, los 3 caídos. Con 6 lamentablemente no van a regresar, y después, de hecho, más adelante vamos a regresar a esto, porque sí, efectivamente era de 4 para arriba para poder traerlos, así es que vamos a terminar regresando a 2 muchachos. Ahora sí, el chequeo del poder, Demonic Power, por cierto, que es exitoso con 9. Laura va a intentar negarlo y no lo consigue. Nadie más poderoso que Reikiri en esto. Fase de movimiento, Reikiri se repliega, por cierto, trata de correr alcanzando el objetivo, está dentro de las 6 pulgadas, eso es bueno. Los Theridons avanzan para tratar también de llegar a ese combate y capturar ese objetivo, que es primordial para nuestra táctica de este turno. Los guerreros del caos se zafan de combate y también toman control de un marcador, moviéndose así también adelante los Chosen. Y el príncipe demonio también termina escapando de ese atolladero y captura el objetivo atrás. Estamos tratando de ser un poco más reservados en nuestro típico actuar de los días. En esta fiesta no nos gusta mucho el ambiente, nos vamos a replegar y capturar esos objetivos, que es a final de cuentas lo que nos va a dar los puntos. Aún así, Reikiri está tratando de dominar el campo de batalla. Y sí, podemos tener mayoría en este turno. Una distancia de asalto exitosa para los Chosen, estos Theridons. Es importante que lleguen, así es que decido utilizar mi último punto de mando para poder en dado caso repetir esas tiradas. Una orden exitosa, y afortunadamente no hay necesidad de utilizarlo. Pero bueno, perdimos ese punto, pero era importante llegar a ese combate. De esa manera vamos a empezar resolviendo sus ataques con los Theridons. Los golpes aquí están, beneficiados por el hechizo de Reikiri, de Demonic Power. A final de cuentas, muy buenos golpes. Laura hace sus intentos de salvaciones, no consigue salvar a los Banshees, completamente masacrados en ese enfrentamiento. Y de esa manera logramos capturar el objetivo. Del otro lado, Laura decide activar a su Lord Executioner enfrentando a los Chosen. Gasta punto de mando para ir todo en ataque. Y a final de cuentas sus ataques sí son bastante buenos. Consigue 4 impactos, los cuales fallamos todos ellos, señores. Pésimas tiradas. Eso nos va a llevar a perder a 2 de estos Chosen.
y uno de nuestros muchachos va a terminar con 2 puntos de daño, si es que casi nos fuimos a la mitad, pero aún así tenemos todavía muchos golpes que dar a ese Lord Executioner, que es bastante peligroso. Aquí es donde precisamente les digo, recordamos que las tiradas de salvación para estos muchachos, traerlos de regreso, eran exitosas y traemos a 2 hombres de regreso. Aquí están nuestros ataques con los Chosen y a final de cuentas conseguimos 2 6s que van a ser heridas mortales directas para ese Lord Executioner. Ya de entrada tiene 2 puntos de daño y ahora tiramos para poder causar las heridas. Laura intenta sus salvaciones y lamentablemente pierde a su Lord Executioner, de esa manera capturando el objetivo. El Dreadblade Horror, ese jinete espectral, ataca a nuestros Theridons haciéndoles 2 ataques exitosos, 2 daños exitosos, salvamos uno de ellos y uno de nuestros muchachos va a sufrir 2 daños. Es lógico que esté el que está justo enfrente, el que no es el líder y el que no trae el estandarte. Pero esto no ha acabado, el espectro del caballo también intenta hacer sus golpes, nos hace un solo golpe pero no nos hace daño a final de cuentas. Cada uno de nuestros ogros, de esos Theridons, resiste 5 puntos de impacto, así es que bueno, todavía nos queda bastante para pegar. Tenemos ya el cierre del turno, 2, 3, 4 marcadores de objetivos, lo cual nos va a llevar a 3 puntos de victoria por eso, más aparte logramos el Battle Tactic, gracias a que logramos eliminar a Lord Executioner. De esa manera nos vamos a ir a otros 5, nos vamos a ir a 10 puntos de victoria en este cierre del turno 2 para los Slaves to Darkness. Nos vamos con la Nighthound en su turno 2. Iniciando, por cierto, aquellos muchachos tienen que hacer un chequeo en la tabla de los ojos de los dioses y vamos a ganar Slaughter Strength, lo cual es bastante bueno, señores. Es como llevar una medallita en esa escuadra de los Chosen, que está volviendo mi escuadra favorita en este enfrentamiento. Los espectros están todos acumulados en el centro. Laura les decide dar el Battle Tactic de Death by 1000 Cuts, es decir, ya sea sus Spirit Host o bien sus Chain Rasp tienen que eliminar a un héroe, y hay 2 héroes en el campo de batalla y están al alcance de estos muchachos. Además, el Guardian of Souls les va a dar el hechizo a los Blade Gauge Revenants de Spectral Lore y es exitoso. De esta manera van a poder regresar un dado de 6 heridas o vidas de estos jóvenes a la mesa. Finalmente, Laura utiliza un punto de mando para tirar un dado por cada una de las bajas de los Chain Rasp y en una tirada de 6 regresa uno a las filas y afortunadamente uno de ellos sí regresa. Aquí están los otros 3 Blade Gauge Revenants que se incorporan a las filas, por cierto. Así es que con estas legiones nuevamente incorporadas o reconstruidas, avanza en su fase de movimiento para tratar de envolver al príncipe demonio y a mi líder, a mi general. Rhaekiria, alias la Estopa. Laura se consolida en el centro capturando objetivo con sus Stalkers y también se repliega el Dreadblade Horror. En la esquina el Spirit Torment, los Spirit Host y también el Dreadblade Horror, el otro, se empiezan a rodear a mis Chosen. Y ahora sí, distancias de carga, todas ellas exitosas, unas muy buenas tiradas, algunos beneficios por ahí. En la tabla de errores, la oleada de terror y cuando menos Shriek es lo que van a tener de beneficio. Con eso, señores, va a estar difícil este enfrentamiento. Los primeros en atacar son los Chain Rasp Horde. Algunos de ellos van a atacar a Rhaekiria. Aquí están sus golpes. A final de cuentas, son 5 posibles heridas. Yo logro salvar casi todas ellas, excepto una de ellas, así es que ya tengo 3 puntos de daño. El resto de los Chain Rasp Horde atacan Príncipe Demonio con excelentes tiradas, muy buenos golpes y causan heridas de 3 para arriba. A final de cuentas, tiro mis salvaciones, pero sufro los suficientes daños como para perder a mi Príncipe Demonio en ese enfrentamiento. De esa manera, Laura va a ganar su Battle Tactic en este turno. No tuvo ni oportunidad de levantar las manos. Ya después nos dimos cuenta que sí, de hecho pudo haber atacado porque tenía atacar primero y eso hubiera sido clave para defender al Príncipe Demonio. De este otro lado, por cierto, yo declaro atacar con mis Chosen a al Spirit Torment. Le hacemos una herida mortal, afortunadamente con los golpes. El resto de los impactos de nuestras hachas de 2 manos terminan ejecutando al Spirit Torment. El último de estos guerreros va a atacar a uno de los Spirit Hosts y qué bueno, porque a final de cuentas nada más 2 de los impactos pegan y nada más uno de ellos va a causar daño. Laura no consigue la salvación, estaba el 6, así es que el Spirit Torment es eliminado y el otro más queda con un punto de daño. Nada mal en esos golpes iniciales, los Chosen se defienden como deben, sintiendo a la distancia la tormenta del caos por la pérdida de su príncipe demonio definitivamente. Y ahora los ataques de los Blade Gauge Revenants contra mi hechicera Rhaekiria. Ella resiste normalmente, aquí están mis tiradas de salvación, lamentablemente no van a ser suficientes. Fallo 5 de esas salvaciones más que suficiente para perder a mi hechicera estrella. Señores, Rhaekiria se despide, la Estopa quedará sepultada en estos campos de muerte en Thondia.
Lamentablemente el campo de batalla no se está viendo muy favorable para mis fuerzas del caos y el Dreadblade Horror ahora decide atacar con todos sus ataques concentrados, gastando punto de mando Laura contra mis Chosen. Y aquí están mis tiradas de salvación. Fallo 2 de estas tiradas de salvación y es suficiente para perder a otro más de mis guerreros, dejando así a un solo sobreviviente en el campo de batalla, el líder de la escuadra, que por cierto todavía falta que le peguen con las espuelas del caballo, hasta con eso les dieron. Y aquí está, señores, los dos ataques nada más hacen un solo impacto de daño, el cual logramos salvar sin ningún problema, dado que no tiene AP negativo. Así es ahora nuevamente turno de Laura y el Spirit Host hace sus 6 ataques, pegando de 4 para arriba. Lamentablemente 2 de ellos nada más impactan, pero no hacen ni un solo punto de daño. Resistimos y ahora hacemos el chequeo de moral. Afortunadamente suficiente, no vamos a abandonar el campo de batalla en cobardía, resistimos todavía ahí, aunque ya no tenemos control del objetivo central. Y haciendo un avalúo de objetivos, por cierto, Laura se da cuenta de que tiene 3 de ellos, ganando así de esa manera 3 puntos de victoria, más aparte también su Battle Tactic por haber eliminado al Príncipe Demonio y además a mi hechicera. Y sí, esto está empatado nuevamente, chequeos de iniciativa. Lamentablemente Laura gana si es que tiene turno 3 inicial, un dobleteo de turnos, señores. Laura elige el Battle Tactic de Broken Ranks, es decir, va a escoger a una unidad y tiene que eliminarla por completo, en este caso a mi Chosen. Laura intenta entonces traer de regreso a algunos guerreros. Afortunadamente el chequeo es muy bueno y va a traer hasta 6 de estos hombres de regreso, en este caso los Stalkers. La escuadra está como nueva nuevamente. Fase de movimiento y hay mucho movimiento, sobre todo envolvente de este lado. Los Blade Gaze Revenants y los Chainras Horde van tras los Theridons. Se repliega una de las escuadras de los Stalkers para controlar uno de los objetivos abandonados y la otra también a proteger a su Guardian of Souls en otro de los objetivos. El resto de las unidades se concentran en el Chosen. Tiene que caer, cuando menos en la mente de Laura. Vamos a ver si esto es exitoso. Y ahí están las distancias de carga. Es exitosa, por cierto, con un 5, dándoles así la habilidad de Rick en la tabla de la oleada de pánico, de terror. Y las distancias de carga también allá son exitosas. Laura también consigue, a final de cuentas, aturdir a mis Theridons con esos Chainras, de acuerdo al resultado en la misma tabla. Y eso prácticamente van a ser todos los enfrentamientos. Laura entonces tiene primera mano y decide atacar primero con la Chainras Horde contra mis Theridons, gastando un punto de mando para ir all out, es decir, va a hacer todos sus ataques, concentrarse en ataques, ganando así +1 a pegar. Las tiradas para herir siguen siendo las mismas de 3 para arriba gracias a la carga. Y aquí están mis intentos de salvaciones. Aún así son 6 fallos en total, suficiente para eliminar a uno de estos muchachos completo, con todos los wounds que le quedaban, y dejar unas cuantas heridas en el abanderado. Y ahora yo decido entonces atacar con mi sobreviviente, el campeón, el Chosen. Va a atacar a uno de esos Dreadblade Horrors. Afortunadamente 3 impactos exitosos y otros 3 para herir. Y tenemos un 6, señores, así es que tenemos heridas mortales y terminamos eliminándolo. Y ahora Laura decide atacar con los Blade Gaze Revenants, atacando nuevamente a los Theridons. Y estos son bastante peligrosos. A final de cuentas agregan unos cuantos dados adicionales, uno más por cada uno de ellos. Y esto considerando también la facción que al atacar por la fuerza con la que llegan su espada a 2 manos, hace también un dado cada uno de ellos de heridas mortales con un 6. A final de cuentas terminan eliminando a los 2 Theridons. Muy peligrosos estos Blade Gaze Revenants, sobre todo en esta facción de los Escarlata. Quedan 2 unidades por activarse, ambas son de la Nighthound, así es que a final de cuentas empiezan a darle de golpes a mi sobreviviente, al Chosen. Aún así sobrevivo los impactos del Dreadblade Horror y ahora estoy tratando de sobrevivir los impactos de su corcel espectral. A final de cuentas sí consigo sobrevivirlo, pero todavía quedan los espíritus, los Spirit Hosts, que atacan con 6 dados, pegando de 4 para arriba, misma situación, intentan causar heridas. Pésimas salvaciones de mi parte, fallo 3 de ellos, justo los necesarios para que los espectros se envuelvan en su neblina de tormento y secuestren su alma, entregándosela así a Nagash posiblemente. Un mal día de intercambio de unidades, yo perdí 2 unidades en este enfrentamiento, Laura nada más perdió a 1. El campo de batalla se ve un poco más desolado después de la pérdida de estas unidades, me queda solamente los Warriors. Laura gana puntos por control de objetivos y además también puntos por lograr su objetivo, su Battle Tactic. Con eso, señores, nos vamos a ir al turno 3 de los Slaves to Darkness. Con una considerable desventaja, Laura tiene 15 puntos acumulados, yo selecciono la Battle Tactic
de Enthralled to Chaos, que a final de cuentas es la única que creo que puedo lograr, seleccionando de esa manera una unidad enemiga a tratar de eliminarla precisamente al final de este turno. Voy a mover adelante a mis guerreros del caos, abandonando el objetivo, el único que les quedaba. Ya no voy a poder ganar puntos por eso, a lo mejor nada más uno. Y a final de cuentas declaramos una carga, tratando de asegurarla precisamente con un punto de mando. La logramos sin ningún problema, estamos ya enfrentando a las últimas dos unidades que tiene Laura de ese lado. Mis guerreros del caos pegan como si estuvieran poseídos, y muy probablemente lo están. Laura intenta salvaciones de sus espectros, no son suficientes, el Dreadblade Horror es eliminado. Los últimos 3 de estos guerreros también intentan sus ataques, repitiendo unos a la carga, y a final de cuentas todos ellos los 6 pegan, pero para herir aquí es donde nos estamos dando golpes de cabeza, solamente 4. Laura intenta salvaciones, no son suficientes. A final de cuentas también termina perdiendo a su Spirit Torment, su Spirit Host, perdón. De esa manera conquistamos ese objetivo, ganamos esos puntos por la Battle Tactic, pero nos vamos a quedar solamente con 13 puntos, no vamos a llegar a los 15, nos faltaron 2 para poder igualar a Laura en este cierre del turno. Nos vamos a ir al turno 4 tirando iniciativas y dado el empate 3-3, vamos a respetar el mismo orden. Y sí, los espectros van a tener, los Nighthound, el turno 4. Dado que ya nada más me queda una unidad, es imposible poder ganar, así es que declaramos ya nuestra derrota. Aún así logramos Bring Ruin to the Realms, es decir, nuestro objetivo maestro sí fue logrado y de esa manera vamos a ganar 3 puntos de victoria finales. Por lo menos nos iremos a 16 en total. Laura también logra su estrategia maestra, su Grand Strategy, así es que ella gana otros 3 puntos de victoria y ella se va a ir a 18 puntos. 18-16 el marcador final. Un turno más y la diferencia de puntos hubiera sido humillante. Así es que a final de cuentas la victoria es para el Nighthound que traía Laura en esta ocasión. Esa superioridad numérica, velocidad de las unidades y además también la posibilidad de tener algunas unidades en reserva y después poderlas meter a flanquear es realmente asombrosa. Una victoria muy bien merecida. Voy a ponerme a estudiar muy bien estos Slaves to Darkness, los acabamos de recibir, así es que es su primera batalla. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.